De pies los profesores, la patria nos reclama. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Ya está en el aire el programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa Hablan los Educadores. Hablan los Educadores es su programa de noticias, comentarios y entrevistas. Hablan los Educadores, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por el Canal del Sol, en su nueva visión. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Damos inicio a su programa Hablan los Educadores, programa que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por su canal 6, Canal del Sol, y su nueva visión. Hablan los Educadores. Este es un programa de entrevistas, de comentarios, de análisis del acontecer educativo de la República Dominicana. Hoy, jueves 31 del mes de marzo del año 2022, ya en víspera de terminarse el mes de marzo. Hoy, ya mañana comenzamos otro mes, el mes de abril. Miren, como todos los jueves, su hermano y amigo el profesor Jara. Hoy hemos visto en la prensa los informes del COVID, ha bajado significativamente los niveles de contagio a la luz de lo que han sido las pruebas aplicables. Hay una serie de vacunas que prácticamente todo indica que el Estado va a perder un dineral, porque según vimos el que tiene que ver con el asesor jurídico del Poder Ejecutivo, que ha planteado que no hay en el contrato una cláusula que indique que en cualquier situación de desavenencia de las partes contractuales de un contrato debía haber un arbitraje internacional. Parece que no. Por lo tanto, el país no podrá reclamar nada, ni un centavo, si se dañan esas vacunas que están almacenadas en nuestro país. Penoso esa parte. Qué pena que se pierda un dineral en el país. Perdón, país que necesita tantos recursos en estos momentos. Es una gran pena, qué caramba. Bueno, pero esa es la vida. Vamos a ver, ojalá y el gobierno encuentre algunas alternativas con relación a este caso. Hoy, en nuestro programa, miren, vamos a hablar y vamos a interactuar con los amigos televidentes sobre lo que aconteció ayer en el sector educativo. Las distintas manifestaciones que se dieron en el sector educativo. Ahí tenemos una de las marchas, si no me falla la vista, la memoria, esto es en Santo Domingo Este, en la Regional 10 de Santo Domingo. Como pueden ver, una manifestación multitudinaria en las 17 regionales del país. ¿Por qué digo 17? Porque Santiago de los Caballeros, su marcha será mañana. ¿Por qué? Porque respetaron lo que tiene que ver con la fecha del 30 de marzo. Yo quiero que el director, esta es la de Santo Domingo Este, perdón, esta es la de Santo Domingo Este. Ahí está. La otra era creo que si mal no recuerdo, en San Pedro de Macorís. Esta en Santo Domingo Este, donde los maestros se congregaron en la Regional 10 de Santo Domingo Este.
Ahí la vemos. Esta fue los maestros participando en la marcha de Santo Domingo Este. Importante manifestación. Los maestros y maestras, todos concentrados masivamente y en orden, Yo vi regionales que fueron militarizadas. Por Dios, eso no es necesario en estos momentos. Bueno, miren, esta es otra gran manifestación. Esta creo que es de Monte Plata, si me lo recuerdo. A ver, tengo que verla. Tremenda marcha. Fíjense, la dimensión de esa marcha, señores. Mírense la dimensión de esa marcha. Es en otra de las regionales. Tremenda marcha, por Dios, tremenda marcha. Esa es en Monte Plata. Fíjense eso, señores. Creo que tenía años, muchos años, que yo no veía concentraciones tan grandes como esta. Miren, ahí hay muchos maestros, señores. Ahí hay muchos. Es decir, que todos los maestros participaron en reclamo en respaldo y del pliego de reivindicaciones presentado por el Comité Ejecutivo de la ADP. Fíjense la cantidad, la dimensión, la distancia, con una particularidad, señoras y señores, el orden y la disciplina con que se manifestaron los maestros, el orden y la disciplina. Esto es en Monte Plata, señores. Miren, eso es grande, grande. Ahí vemos a la amiga Martina Polanco, la que tiene el paño en la cabeza. Tiene un t-shirt que no se corresponde con los suyos. Y otra particularidad, la gran mayoría, casi el 100% de los maestros con t-shirt azules, que es el color de la ADP. Vemos al miembro del comité ejecutivo ahí, uno de los miembros del comité ejecutivo que va delante en la marcha. Hay otro video, señor director, que es de Montecristi, donde está hablando un profesor, el profesor Marcelino Abad. Si por favor me lo ponen con audio, Marcelino Abad. En ese, él plantea una serie de, lee y plantea las necesidades locales y lo que tiene que ver con el pliego de reivindicaciones que plantea la ADP. Pero antes de esto, señor director, para que lo pongamos en la segunda parte, miren, señores, nosotros escribimos un artículo que se llama La falacia sobre el salario magisterial. Y lo publicamos en algunas de los grupos o redes sociales, de los grupos de redes sociales que tienen algunos maestros, muchos maestros. Y decíamos nosotros que frente a la confrontación que tiene el Ministerio de Educación y la ADP por un reajuste salarial, por un aumento salarial, en la que la ADP está planteando 25% y el Ministerio un 7%, han aparecido voces, como por ejemplo Educa, y algunos periodistas, hacedores de comunicación, que son progobiernos, no son de nadie, criticando acremente
a los maestros y diciendo que son bien pagados, muy bien pagados. Pero lo que más me sorprendió fue que desde el Ministerio de Educación se hiciera una publicación diciendo los salarios de lujo que tienen los maestros y planteaban unos 58 y tanto y otros 63. Cuando usted ve esa publicación se quiso llevar al ánimo de la ciudadanía de que los maestros tenían sus salarios de lujos. Y creo que fue un gran error del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque esa publicación lo que hizo fue unificar al magisterio, exacerbar los ánimos del magisterio, y las consecuencias las comenzamos a ver ayer, con esas manifestaciones mayoritarias de los maestros y maestras del país. Miren, creo que la táctica no puede comerse la estrategia. La táctica del ministerio fue mala. Perdóneme al ministro Roberto Fulcar o a los que lo asesoraron. Voy a detenerme sobre Roberto Fulcar. Roberto Fulcar y yo nos conocemos desde el 1978. Yo fui a la Escuela Normal Urania Montera a estudiar en el 76. Roberto entró en el segundo grupo de los internos, no presos, de los estudiantes internos en esa escuela normal. Nos conocimos en el segundo año en la que yo estaba en la escuela. Yo llegué a visitar en esa época, en el 78, 77, 78, yo hasta llegué a dormir, yo dormí en su casa, en la rancha. Y de ahí hasta la fecha, siempre lo hemos visto y hemos platicado y hemos conversado. Y hemos interactuado. A veces uno en un lado y otra vez en otro. Y hasta políticamente hemos interactuado. ¿Por qué hago este preámbulo? Para que no se malinterprete y vean que los juicios que voy a emitir no son juicios por animadversión a Roberto, que no se lo tengo, ni a su gestión del Ministerio de Educación, que no lo tengo. Es para que se provoque un cambio de rumbo y un cambio de conducta en el Ministerio y el profesor Roberto hacia este conflicto, que no va a desembocar en nada que le sea favorable a él, a su imagen política y a su futuro político. Cuando se trata de vender desde el ministerio que los maestros tienen un salario de lujo, es un error táctico, porque no es verdad. Porque depende con quien usted lo compare. Si usted compara el salario de un maestro con el salario de los directores departamentales y viceministros del Ministerio de Educación, es una basura. Porque si usted gana 300, 200 y pico, que lo compara con 50, bruto, que quiero también medio despolvar, medio aclarar esa parte. Entonces, si usted hace la comparación del salario de un maestro con el que recoge basura en un ayuntamiento, es verdad que el salario del maestro está muy por encima, 3, 4 veces, 5, qué sé yo. Entonces no es válido las comparaciones, no es válido, porque nosotros si nos comparamos con China no somos nada, ahora si nos comparamos con Haití somos la meca del desarrollo, o sea, depende con quién usted lo compare. Vamos a ir, director, a nuestra primera pausa, volvemos con los videos y seguimos analizando lo que está pasando en el sistema educativo, en la comunidad educativa en el día de hoy.
De pies los profesores, la patria nos reclama. Hablan los educadores. Hablan los educadores es su programa de noticias, comentarios y entrevistas. Hablan los educadores, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por el Canal del Sol, en su nueva visión. Continuamos con su programa Hablan los Educadores, programa que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por su canal 6, Canal del Sol, y su nueva visión, Hablan los Educadores. Decía ante la pausa que el Ministerio de Educación erraba la táctica al querer justificar lo que ellos están ofreciendo con una propaganda que en vez de unir, de orientar y tranquilizar y armonizar, confronta. Por eso la actitud y la reacción de los maestros. Pero cuando se habla del salario de los docentes, que desde el 17, señores, no se le hace un reajuste salarial, hacen 5 años. Pero hay que, antes de usted decir que es un buen salario, en estos momentos tiene que ver cuál ha sido la tasa de inflación en estos 5 años. Y lo compara con el quintil en que está ubicado el maestro. En el quintil es por el nivel de ingresos, hay 5 quintiles, desde el más pobre hasta el más rico. Los maestros están en el 4 quintil, que es un 20% de la población que tiene ese salario. El salario de los docentes continúa estático desde 2017. Sin embargo, la tasa de inflación, según el Banco Central, acumulada, según para poner datos que no son, que nos lo dijeron, es de 24,78%. La tasa acumulada de inflación en el país. Por lo tanto, el salario del maestro se ve disminuido en la proporción que aumenta la tasa de inflación. Es decir, que si lo comparamos numéricamente, los maestros bajan en un porcentaje significativo del poder adquisitivo del salario, porque si usted va a un 20, usted calcula que un maestro que ganaba 53 le baja 10 o 12 mil pesos, y el que gana 63, casi 14 y pico de pesos por producto de la inflación. Entonces, cuando tú ves eso, entonces provoca entre los maestros lo que provocó la indignación. Pero es peor aún cuando usted habla y plantea y publica el salario bruto de los maestros. No, el salario bruto es una cosa. Ahora, lo que le llega al maestro el salario neto, después de los descuentos de la seguridad social, los compromisos que tiene, etcétera, etcétera. Cuando usted hace eso, entonces llega el salario real que perciben los maestros, que nunca será el salario bruto. Y yo quiero dar algunos datos, extraído no de mí, sino de lo que dice el Estado, de cómo anda la economía y cómo anda la inflación. Hablamos de que la inflación acumulada es de 24,78. ¿Qué dice el Banco Central? Que en ese tiempo, la tasa, o no la tasa, el incremento de la canasta familiar en el quintil 4 fue de un 20,6%. ¿Qué significa eso? Que en el 17 o a finales de 17, usted
la canasta familiar de ese quintil, del quintil de los maestros, era 35.856 pesos con 21 centavos. Si habla cómo se ha disparado con el 20% al día de hoy, en 43.273 pesos con 85. Es decir, que ya, como decíamos anteriormente, el poder adquisitivo del salario magisterial está como si viviéramos, como estuviéramos en el 17 y estamos en el 22. Estamos en el 22. Pero hay que agregar a esto que en este periodo y fundamentalmente en este año, que la inflación está proyectada en 7 y tanto %, usted tiene que ver que el salario maestro está impactado por si lo que le queda al maestro del salario son 40 y el que gana 53 por la tasa de inflación le queda, como decía, unos 40 y tanto, 43, 44, 45 mil pesos. Pero ¿qué pasa? Que la canasta está en 43. A usted le va a sobrar 2.000 y pico de pesos para que usted tenga que cubrir lo siguiente. Oiga lo que tiene que cubrir con eso. Transporte, transporte. Combustible si usted tiene un vehículo. Transporte digo si tiene que coger vehículo, fundamentalmente de las urbes. La salud, oye bien, tiene que cubrir el alquiler o el pago de la casa que vive. Porque si usted tiene una casa, es una sección que no la deba, usted la tiene con dos razones, o la vista alquilada, o es suya y usted la está pagando o al banco o a la cooperativa de los maestros. La energía eléctrica que ha subido es enorme, pero usted tiene que comprarse que sea una camiseta, vestimenta, la recreación, entre otras cosas. Cuando usted suma y resta, resulta y viene a ser que las deudas se tragan el salario, los compromisos se tragan el salario. Entonces, no me vengan con la falacia de que es un salario hermoso, grande, extraordinario que tienen los maestros. No, eso no es verdad. Y yo estoy seguro que ninguno de los que dicen eso, ni siquiera el que dirige Educa, le gustaría vivir con 2.000 pesos que le quede el salario. Eso no es verdad. Y si vemos las nóminas donde están, yo estoy seguro que pasan de los 200 y 300 mil pesos lo que devengan. Y estoy seguro que no viven ni en Gualey, ni en el Capotillo, ni en los Alcarrizos. Viven en Torres. Ah, que muy bueno así. Ah, entonces yo te comparo a ti con el más chiquito. Compáralo contigo. Y los mismos derechos que usted tiene para vivir bien, lo tiene el maestro, que hace una labor, no como hay gente, porque sentarse en un escritorio, o no en un escritorio, en un canal a hablar como periodista y como hacedora de opinión pública, una chulería, usted se sienta ahí, vaya y fájese con 40 o 50 maestros, a ver si usted va a cambiar eso, lo que le pagan ahí, por el salario de lujo que tienen los maestros. Yo lo invito a eso. Lo invito. Usted que habla mucho y critica, yo le exhorto a que cambie de usted de estar frente a la cámara, emitir y decir todo lo que le diga y recibir bingo y beneficio por eso, versus usted va a juntarse en un aula sin las condiciones físicas, con 40 niños, con todos los problemas del mundo, a ver si usted eso lo hace de lunes a viernes, de 7 a 4 de la tarde, por 40.000 o 50.000 pesos. Yo le invito a que usted lo haga. A esos que critican a los maestros, que estudió,
que gastó cientos de miles de pesos estudiando, que estuvo en una universidad. Lo demás que hay que analizar, lo podemos analizar. Entonces, el pago es que usted critica que el maestro tiene un salario de lujo porque le quedan 2.000 pesos del salario, que no llegan a 60 ni a 70.000 pesos. Ahora, para usted sí puede vivir y usted necesita vivir con 300. Entonces, así no. Así no. Ni que lo diga el Ministerio de Educación, ni que lo diga Educa. Los maestros lo único que hacen, señores de Educa, es vender su fuerza de trabajo. Vender su fuerza de trabajo. Los maestros no hacen negocio con el Ministerio de Educación, ni se ganan cientos de millones de pesos. Lo contrario. Y yo entonces me hago una pregunta. Usted no puede dar lo que no tiene. Y me explico. Usted no puede dar lo que no tiene y me explico, repito. Pero nosotros decimos que la educación es la vía para salir de la pobreza. ¿Y con qué moral usted le va a decir a los alumnos que esa es una verdad absoluta cuando el maestro está pobre? Entonces, usted me está diciendo a mí que estudie para yo salir de la pobreza y usted estudió y está más pobre entonces. Y yo no lo entiendo, es una paradoja. Cosas de la vida. Ahora, si usted la ve desde el punto de que usted está muy bien, es correcto. Y nadie se ha hecho rico con un salario, con empleo, nadie se ha hecho rico, son muy pocos. Vamos hasta la siguiente pausa, señor director, y cuando volvamos, vamos a ver los siguientes videos que tenemos. De pies los profesores, la patria nos reclama. Hablan los educadores. Hablan los educadores es su programa de noticias, comentarios y entrevistas. Hablan los educadores, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por el Canal del Sol, en su nueva visión. Continuamos con su programa Hablan los Educadores, programa que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por su canal del 6, Canal del Sol y su nueva visión. Y como todos los jueves, su hermano y amigo el profesor José Jara. Mire, antes de la pausa estábamos comentando, haciendo nuestro análisis sobre algunos temas y fundamentalmente con lo que tiene que ver con lo que hemos llamado yo le puse un título, la falacia sobre el salario magisterial. Miren, y reitero, y lo comenté porque hubo una táctica muy mala de parte del Ministerio de Educación cuando publicó lo que ganaban los maestros y lo tipificó como un salario de lujo, porque si lo publica es porque gana muy bien. Miren, señor director, ponga un video que creo que es de la provincia fronteriza Montecristi y Dajabón. Vamos a ver, déjenmelo con audio. De educación. Escuchen bien, el bíblico aumento ofrecido por Fulcar es tan bajo que no se debe mencionar, denigrando al magisterio, su labor y su función. Por eso usted, ministro, hago esta composición. 25% a los profesores, coordinadores pedagógicos y también a directores. Al alumno de las escuelas brindamos formación. Sin nosotros en el país no existiera educación. A otros sectores el aumento ha llegado y el ministro del maestro hace rato se ha olvidado. Encumbrado en sus alturas se hace de rogar y el salario del maestro se niega a mejorar. Usted habla en los medios de una buena educación y los bolsillos de docentes sufriendo por la inflación. En la docencia y las escuelas no se puede parar. Si se detienen los maestros es por culpa de Fulcar. Se en la calle y no se piensa detener. Escúchelo Fulcar y su gente Abinadel. Se agotaron las etapas y las
pues no nos vamos a retractar. Esta lucha se agudiza y conocemos ya la ruta, aunque se opongan empresarios, Caraballo y los de Duca. Después hay unidas al Palacio para marchar, exigiendo un 25 de aumento salarial. Puse eso porque es un pie forzado, una décima, pie forzado. Y eso es bonito, es importante, porque nos dice que es un muchacho joven, profesor joven, está en eso. Miren, eso es San Pedro de Macorís, de las manifestaciones que se hicieron y que plantearon el salario. Sin embargo, no solo las marchas y las demandas han sido por aumento salarial, también ellos han incluido lo que son las demandas locales, las necesidades locales. Y lo han manifestado las distintas seccionales, tanto en las marchas hacia los distritos educativos como a la regional. Yo he sido un crítico por aquí del ADP en esos términos. Y he dicho y he planteado que el ADP recibe dinero como por haber para ya a esta altura de juego, tener en la ADP un centro de cómputo donde ese centro para datos educativos se nutra de las seccionales, porque tiene la logística para hacerlo. Hay 158 seccionales, que cada seccional de esas puede hacer fácilmente, sin que le cueste mucho, poca cosa a la ADP, un levantamiento de cuántos maestros son, cuántos son titulados, cuántos son hembras, cuántos son varones, cuántos tienen casas propias, cuántos no tienen, las condiciones de los centros educativos, si tienen comedor, si no tienen comedor, si tienen agua, todos esos datos pueden ser, y lo vamos a ver más adelante, cómo las seccionales los tienen, los que tienen que tener un medio para alimentar datos, un centro de datos, de acopio de datos del ADP, que usted pueda meterse ahí y decir, mire, Montecristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Bánica o Pedernales, ¿cuántos centros educativos hay en esto? ¿Y qué cantidad de maestros tiene? Las condiciones, las escuelas tales con nombre y apellido. Yo siempre les he dicho, para que no hablemos por boca de ganso. Muchas escuelas sin agua, no. Dígame, mire, hay 7,000 centros educativos. De esos 7,000 hay 500 que no tienen agua ni luz. Para poner un ejemplo, que no, yo no sé si eso sea verdad o mentira, pero con datos. ¿Y cuáles son? Bueno, la escuela de la comunidad de Peña Gómez, Pedernales, la escuela tal. O la Casimiro, en las Agüitas de Montecristi. Y así sucesivamente, pero que tengan esos datos, un centro de acopio de datos electrónicos. La ADP tiene para hacer eso, para que cuando hable y dé datos, diga, no, mire, nosotros los maestros, un 80% no posee casa propia o un 80% tiene casa propia. Y así datos que sean reales y específicos. Pero yo digo aquí, miren, no, la tasa de inflación es 20.78, ¿por qué? Porque hay un informe del Banco Central que te dice cuál es la tasa de inflación todos los años. Usted la suma y la divide y usted tiene el % acumulado. El Banco Central te dice a cómo está la canasta familiar. Pero son datos que usted los puede extraer de ahí, de esa institución. Así debía ser la ADP. Director, vamos a poner otro video, creo que es de la línea fronteriza, que tiene audio, con audio, por favor.
Puerto Plata. Es una buena manifestación, una buena marcha, bien nutrida. Eso es Puerto Plata, lo que acabamos de ver. Multitudinaria también, como hemos dicho desde el inicio del programa. Miren, dice el presidente, frente a este conflicto, el presidente de la República, Luis Abinader, dijo que estaba dispuesto a mediar en el conflicto del Ministerio de Educación y la ADP por el aumento salarial. Y planteó que aunque hay que ver la base de las limitaciones económicas del Estado, con lo que estamos de acuerdo, dijo que está dispuesto a mediar en el conflicto que por el tema salarial enfrenta la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y el Ministerio de Educación, teniendo en cuenta las limitaciones económicas que hay en cada sector. Y planteó que estaba de acuerdo y que no solo los maestros necesitaban aumento salarial. Eso también es correcto de parte de la óptica de él como presidente. Y habló de que Eduardo Hidalgo le había mandado una comunicación hace meses y que él parece, a la luz de lo que dice, se la remitió para que se reuniera con el Ministerio de Educación. Él está esperando a ver los resultados, que las manifestaciones de ayer nos dicen que no han ido bien las negociaciones. Creo que tanto el Ministerio de Educación, que debe ser el que debe dar el primer paso, y la ADP tienen que sentarse a negociar un reajuste salarial donde ambas partes queden medianamente satisfechos. Yo pienso que el Ministerio de Educación cometió un error, porque ya los maestros están en la calle y cuando las cosas se sectarizan de tal manera, la negociación a la luz de lo que usted quiere ofrecer es un tanto dificultoso. Y lo digo por el Ministerio de Educación. Y peor aún, hoy lo digo, 31 de marzo, jueves 31. Oiga que lo que voy a decir. Sería un error del Ministerio de Educación dejar que llegue el día de la manifestación nacional sin encontrar una salida con la ADP a este conflicto. Sería un error enorme, para no ponerle un calificativo, porque se estarían ahí, la ADP, los maestros, serían los canalizadores de los disgustos de distintos sectores por aumento salarial. Ojalá, y mire, hago un llamado a que se sienten, a que vean las salidas que más favorezca al Magisterio Nacional y obviamente bajo las condiciones, como dijo el presidente, en las que está el gobierno. Buenas noches, ¿dónde es que nos habla? Sí, buenas. Buenas. Sí, de Sabana Iglesia, Santiago. Dígame, Sabana Iglesia. Sí. No, para recordarle que mañana le toca la regional 08 de Santiago. Lo dijimos al inicio del programa, perdóname, que por respeto a la fecha del 30 de marzo, en una actitud madura de la ADP, postergó para este viernes, y de la dirección de ADP local, postergó para este viernes su encuentro. Es así, ¿verdad? Correcto. Sí. Yo me imagino que la de Santiago será una gran manifestación por las calidades de los dirigentes que tiene la Asociación Dominicana de Profesores en esa demarcación. Muy buenos dirigentes. Jorge, excelente dirigente magisterial. Correcto. Bien. Bueno, pase bueno. Miren, entonces volvemos a lo del presidente. El presidente dice que está dispuesto a mediar. Yo pienso que ya debe tomar carta en el asunto. No dejar que este conflicto siga creciendo, porque como decía, una manifestación nacional que será apoteósica,
si se juntan todos los maestros que hemos visto en las 18 regionales aquí en la capital, yo creo que la Máximo Gómez quedaría chiquita. Imagínense eso aquí, Dios mío. El efecto que generaría eso en los demás sectores, que verían canalizados o no canalizados, si no habían motivado sus demandas frente a esa gran manifestación que hiciera la ADP, que hará la ADP. Se haría metástasis en el cuerpo social de este país, que los distintos sectores comiencen entonces a usar el nivel de lucha y de tomar las calles y de protesta en reclamo de sus reivindicaciones o de reivindicaciones. El Ministerio de Educación y la ADP deben sentarse en la mesa del diálogo, no a la confrontación. No. En estos momentos no es la confrontación lo que es importante, es la concertación. La concertación. Yo tengo informe de una reunión que se hizo, que es una propuesta que era viable. Yo no la quiero decir por aquí porque sería quitarle la motivación y el impacto que generaría la propuesta que se estaba acariciando y estaba casi consensuada, y de ahora primero se rompe todo. Aparte del conflicto que hay de Ministerio de Educación y la ADP por el aumento salarial, hoy también despertamos en el sector con otro conflicto, que es el INAVIE y la gestión 2021, donde el compras y contrataciones, el director de compras y contrataciones plantea, Carlos Pimentel, que el Ministerio Público debe comenzar a investigar y a tomar carta en el asunto con relación al INAVIE, donde plantea que hubo grandes irregularidades. Y es una gestión de este gobierno que sería penoso que fuera dañada. Una gestión de un hombre que viene de las lides gremiales, que se supone, se entiende, que la concertación debía ser el norte que dirigiera una gestión de un ministro que viene de las líneas gremiales con el gremio que lo desarrolló. Eso es una término, y lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, esa es una mala señal que damos, o que dan los que han sido dirigentes del comité ejecutivo de la ADP. Lo digo porque la ADP ha tenido 3 dirigentes, que 2 han sido presidentes de ADP y otro que fue un miembro prominente del comité ejecutivo. Doña Ibelice Pras Ramírez de Pérez, Melanio Paredes y hoy Roberto Fulcar. Melanio, todos sabemos las dificultades que tuvo y cómo salió, y Roberto Fulcar, que tiene 1 año y tanto, antes de 2 años, ya hoy afronta grandes conflictos con el gremio que lo desarrolló. Entonces, para la señal que mandamos a la sociedad, que en vez de, cuando salimos, entonces en vez de armonizar, confrontamos. Debía ser todo lo contrario. Un llamado final al Ministerio de Educación. Tiene que dar el primer paso. El que administra la cosa pública es el que más tiene que sacrificarse, es el que más tiene que propiciar el consenso y la tranquilidad social. Y la ADP también tiene que ser tolerante y comprensivo, y que se junten en la mesa del diálogo para una salida a este conflicto de ADP y el Ministerio de Educación. Pasen buenas noches. De pies los profesores,
la patria nos reclama. Hablan los educadores. Hablan los educadores es su programa de noticias, comentarios y entrevistas. Hablan los educadores, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por el Canal del Sol, en su nueva visión.